pasado, hermanos, estuvimos compartiendo Marcos capítulo 8, cuando el Señor habla a sus discípulos diciendo para cuidarse de la levadura de los fariseos. Pero ellos no entendieron. En Marcos 8:14, ellos pensaron que hablaba del pan físico, pero Jesús estaba hablando acerca de la doctrina de los fariseos. Y eso estuvimos hablando, hermano, el domingo pasado, de la importancia, hermano, de conocer la sana doctrina. Porque una de las características de Satanás es que va a venir muchos falsos maestros y falsos profetas en los últimos tiempos. Por eso, hermano, la iglesia de Cristo tiene que conocer las doctrinas fundamentales de Dios y la Trinidad. Hay grupos que se conocen como los unicitarios. Dicen, nosotros somos solo Jesús. Dice, no existe el Padre ni Espíritu Santo, solo Jesús. Esa es una doctrina muy fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Está la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Algunos tampoco aceptan. La salvación del hombre, la soteriología, es un regalo de Dios. Las escrituras, es la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, en muchos lugares ya no se acepta completamente la Biblia, solamente la parte que le conviene, la parte que habla, por ejemplo, de la persona que tiene orientación sexual. Dice, no, eso no vamos a tocar, ese ya es del antiguo. Yo dije el domingo pasado, la iglesia de Dios acepta la Biblia de capa en capa, de Génesis hasta Apocalipsis, pero la forma de gobierno es el Nuevo Testamento, porque algunos también se rigen por el Antiguo Testamento, como guardar la ley y esas cosas, que es del Antiguo Testamento. Jesús ya cumplió la ley por nosotros. Entonces la Escritura sigue siendo vigente y es infalible. También, hermano, el pecado del hombre, el pecado y la caída del hombre, son doctrinas fundamentales. El Espíritu Santo, aleluya, qué tremendo, hermano. El Espíritu Santo habita en los creyentes desde el momento de la salvación. El Espíritu Santo guía, consuela y capacita para vivir una vida santa y otorga dones espirituales también. Y estuvimos hablando, hermano, acerca de eso. Y continuando la lectura de Marcos 8 del 14, que ya hemos leído hasta el 21. Ahora vamos a leer el 22 al 26. Y en esta mañana, hermano, quiero compartir un tema muy interesante. Y quiero, hermano, que ustedes puedan prestar atención. Mi deseo es que ustedes puedan agarrar lo que yo quiero compartir esta mañana. Y vamos a leer, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos capítulo 8, verso 22. El título es Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. No dice si el ciego era ciego de nacimiento o por una enfermedad o por un accidente, dice ciego. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, dice, escupiendo en sus ojos, y puso la mano encima y le preguntó si veía algo. El 24, él, el ciego, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ese es un tema que quiero tocar, hermano, que Dios nos compara con los árboles. Pero este ciego dice, veo los hombres como árboles. No sé si estaba mirando a los africanos, a los morenitos, pero veo algo, dice, como árboles, pero se mueven. Anda. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y dice, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Aleluya. ¿Por qué no oramos un momento? Cierra tus ojos. Que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón esta mañana. Amado Dios, amado Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor.
Gracias, Señor, por las canciones, por las preciosas canciones de alabanza, de adoración que hemos cantado a ti. Tu palabra dice que te cantemos todo lo que respire, alabe al Señor. Señor, aquí está tu amada iglesia, Señor, ahí sentado. Quiero que tú puedas hablar a su corazón, a su espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, si leemos todo el contexto, después de la multiplicación de los 4,000, o sea, de alimentar a los 4,000 hombres, subió a la barca. Y mientras iba le dijo: cuídense la levadura de los fariseos, que viene a ser las tradiciones del hombre. Y luego dice que llegó al otro lado del mar de Galilea, lo que hemos leído recién, y le trajeron un hombre ciego. Cuando Jesús oró por la vida del hombre, fue sanado parcialmente. Una forma muy rara del Señor. Escupió en sus ojos y puso la mano y oró. Tal vez oró o declaró la palabra. Y dice que fue sanado parcialmente. O sea, no fue sanado completamente. Dice: veo imágenes como árboles, pero que andan. No fue sanado completamente. En otra palabra, su visión todavía no estaba muy borrosa. No veía bien. Es como cuando Miguel saca sus lentes para leer. Y Cristo no se conformó con una sanidad a medias. Y eso es muy importante, hermano. Otra vez oró el Señor. Y aquí dice la palabra: y el hombre fue completamente sano. Completamente sano. A veces, hermano, también nosotros necesitamos orar más de una vez. Yo me recuerdo que un hermano vino de un instituto y seguramente le enseñó allá en su instituto: una vez nomás hay que orar. Una vez nomás hay que orar. O sea que si volvés a orar no tenés fe, más o menos así le enseñó. Y yo le dije: no, hermano, no es así. Uno tiene que orar hasta que venga la respuesta. Acá el Señor mismo oró 2 veces. A veces nosotros también tenemos que insistir en la oración, hermano. Tal vez algo que tú estás orando este año todavía no viste, hermano, la respuesta. Pero quiero decirte algo: sigue golpeando, sigue orando, sigue creyendo, porque tu victoria vendrá, hermano. A veces, hermano, hay que orar muchísimo. Aleluya. Necesitamos, hermano, perseverar en nuestra oración hasta que veamos manifestado el poder de Dios. La palabra dice, hermano, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue trabajando en nosotros, hermano, hasta que el Señor nos llama. Y lo que más cuesta, hermano, que Dios transformar en nuestro carácter. Nuestro carácter, hermano. A veces nuestro viejo hombre, hermano, está ahí. Como decía aquel gran hombre: yo pensé que ese desgraciado viejo hombre murió en el bautismo, pero había sido que sabía nadar. Y el viejo hombre no muere, pero tenemos que crucificar todos los días. Todos los días. Porque lo que Dios te ha prometido, hermano, tus ojos lo verán. Ayer yo compartí en el grupo eso. Lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán, porque toda su obra es hecha con fidelidad. El Salmo 33:4. Y una de las palabras, hermano, que siempre me gusta mucho, Juan 11:40. Lo que el Señor le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios, la manifestación gloriosa, la manifestación tangible del poder de Dios. Aleluya.
Pero quiero, hermano, tocar dos puntos. Un punto es de los árboles. Me llamó la atención, o me llama la atención, dice que veo a los hombres como árboles. Y sabe, hermano, que Dios nos compara con árboles. ¿Será eso, pastor, cierto? Sí, hermano, la Biblia nos compara, hermano. El Señor utiliza metáforas o símbolos bíblicos para enseñarnos. Por ejemplo, dice, el árbol se conoce por sus frutos, dice. Ustedes serán conocidos por sus frutos. Por su fruto. ¿Escucharon alguna vez que alguien diga, ¿cómo una mata de ave más? No tiene más fruto. O este árbol, esta planta tiene mucho fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Si somos árboles, dice, de buen o mal fruto, porque puede dar mal o buen fruto. Y Dios quiere que tengamos buen fruto. Y voy a leer algunos pasajes, hermano, que Dios lo compara con los árboles. Salmos 92. Salmo 92, el verso 12 y 13. Como el salmista, hermano, habla y dice: el justo florecerá como la palmera. Nos compara con una palmera. Aleluya. Yo en mi casa tengo una planta de palmera, muy lindo es, muy alto es. Y dice que la palmera difícilmente una tormenta va a echar una palmera, porque tiene raíces profundas. Y Dios nos compara con las palmeras. Y si usted entra a averiguar, hay diversos tipos de palmeras, hermanos. Diversos tipos de palmeras. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aleluya. ¿Cuánto quiere florecer, hermano? Florecer en la presencia de Dios. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El Salmo 1, verso 3 también. El Salmo 1, verso 3 también, hermano, nos compara. Dice: será como árbol. El que escucha la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Y que dice que su hoja no, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven ustedes, hermano, cómo Dios utiliza esa metáfora para enseñarnos? Usted no va a ver un árbol cerca de un arroyo que se muere, hermano. No siempre es tan verde porque recibe mucha agua. Así también nosotros. Voy a seguir, hermano, tocando otro punto más. Dice que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, se escondieron detrás de un árbol. Dios no le compara como árbol esta vez, sino que ellos se escondieron detrás de un árbol. A Dios le llamó a Moisés en medio de una zarza. La zarza ardía y no se quemaba, dice Éxodo capítulo 3, versos 2 y 3. Y Moisés dijo: pero ¿por qué esa zarza no se quema? Y cuando se acercó, Dios le habló. Otro personaje, hermano, Zaqueo, subió a un árbol para ver a Jesús. Lucas 19:4. Natanael, dice hermano Juan 1, fue seleccionado debajo de un árbol. En Juan 1:48 dice: cuando estaba debajo de la higuera te vi, y he visto que tú eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño. Dice Natanael: pero ¿de dónde me conoce? Y ahí le dice: cuando estaba debajo de la higuera te vi. Y lo más importante, hermano, Juan 15. Juan 15. Estoy, hermano, que Dios nos compara con árboles, pero todavía no llegué al punto que quiero compartir esta mañana. Juan 15. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice, el Señor dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y el que lleva fruto, hermano, dice el Señor, el que no lleva será cortado, pero el que lleva fruto lo limpiará. Y ahí quiero tocar, hermano, un tema muy interesante. Quiero hablar de la poda. La poda. Yo sé, tal vez algunos no saben, pero otros saben qué es podar. Nosotros antiguamente vivíamos en el barrio obrero, donde ahora vive mi hermano Hugo, y teníamos ¿cómo se llama? Una parradera. Y había un amigo de mi familia, un señor que él sabía podar, pero tenía una fecha específica. Creo que antes del invierno o antes de florecer las ramas, él tiene que ir a podar, cortar las ramas secas. ¿Entienden? ¿Conoce ese podar? Ver rama donde pudieron discutir. Amén. ¿Y cuál es el Zacarías? ¿Y qué podar? Generalmente los que trabajan en viñedo hacia Argentina, Chile, Brasil, ellos hacen mucho eso. Nosotros no tanto por acá en la ciudad. Ellos cortan. El Señor acá dice, la palabra dice, lo limpiará. Limpiar es cortar. ¿Y por qué se corta la rama y por qué se poda? Hermano, para regular el crecimiento de la planta y para maximizar la calidad de las uvas, si es un viñedo. Yo me recuerdo que un año ese señor, ya falleció el señor, se fue a podar nuestra parralera. Y ese año, hermano, dio muchísima uva, racimo de uva, muchísimo. Tanto, hermano, que no pudimos nosotros darle por acá y ese, hermano. Y una tarde yo me fui de mi trabajo a arrancar y empecé a disfrutar. ¿Y sabe qué me pasó, hermano? Me mareé un poco, me recordé de Noé, pero no quité mi ropa. No se asusten. Pero lo que quiero decir que después de que el Señor se fue a podar mi parralera, dio muchísimo racimo de uva. La poda es necesaria. Pero yo quiero hablar de la poda espiritual. También en lo espiritual el Señor también viene a podarnos. Quiere decir limpiarnos. Y esa poda, hermano, para nosotros a veces es un proceso. Es un proceso. Y es difícil. Ese proceso duele. Porque el Señor tiene que podar de mí algo que no le agrada, que no da fruto. El Señor tiene que limpiar y tiene que cortar, hermanos. Dios le reveló a un pastor amigo eso, hermano, este tiempo que viene, hermano, una poda a la iglesia del Señor. El Señor va a cortar lo que no da fruto. El Señor va a empezar a limpiar. Por eso, hermano, quiero que te mires, hermano, como una planta de vid. ¿Cómo está dando fruto? Porque el Señor va a limpiar para que lleve más fruto. Esa poda, hermano, que no da fruto, el Señor va a quitar. Pero el que lleva fruto, dice, lo va a limpiar. También va a cortar, pero lo va a limpiar para que lleve más fruto. La poda es para limitar la cantidad y reducir el número de brotes. Hay brotes, ramas que no da fruto, entonces se corta. El podador sabe. El que no tiene racimo de uva se corta para que no consuma la savia de la vid. La rica savia de la vid.
solamente no se centra en aquello que dan fruto. Hermanos, Dios en el Espíritu quiere podar nuestras vidas. El Señor quiere limpiar para que llevemos frutos. Aleluya, gloria a Dios. Lo que lleva fruto va a limpiar para que se concentre en los nutrientes y enfocar la savia en racimos. Hermano, el Señor quiere podar de nuestra vida, hermano, todo pecado. Hermanos, si hay pecado en nuestra vida, el Señor quiere podar, quiere cortar. Si hay queja en mi vida, hermano, el Señor quiere cortar esa queja. Murmuración, malos pensamientos, el Señor quiere cortar. Eso quiere decir podar. Un árbol, hermano, debemos crecer como árbol. El árbol se planta y, hermano, el deseo del agricultor es que esa planta crezca. Ahora en Paraguay se va a empezar a producir aguacates en cantidad para exportar. Ese agricultor que va a plantar la planta de aguacate va a querer que esa planta crezca, que eche raíces y que dé buenos frutos y abundantes frutos. Yo quiero darle, hermano, un pasaje para que ustedes lean en su casa, no ahora, en su casa. Jueces capítulo 9. Lean, hermano, Jueces capítulo 9. La reunión de las plantas, de los árboles. Muy interesante, hermano. Aleluya. Hermano, quiero detenerme aquí en esta mañana, hermano, en el nombre del Señor, para que podamos orar. Aleluya.